Buenos días, amables televidentes. Reciban un cordial saludo de su movimiento gnóstico cristiano universal ISMED, rescatando valores a través de su programa Gnosis. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, el mayor saber por excelencia. Este día domingo tan especial, 6 de noviembre, víspera de las Navidades. Donde quiera que usted se encuentre, en cualquier parte del mundo, que la paz del Cristo esté con todos y todas, hoy, mañana y siempre. Y que este conocimiento le llegue, porque es el conocimiento de nuestra salvación, la salvación de nuestra alma. Y hace mucho tiempo ya, no se sabe cuándo exactamente, surgió en Egipto un maestro entre los maestros, que le llamaron el 3 veces grande. 3 veces grandes porque era rey, legislador y sacerdote. Época en que el sacerdocio, la magistratura y la realeza estaban en un solo conjunto gobernante. Siendo el más grande entre ellos, le llamaron Tot, el cual más tarde los griegos le llamaron Hermes. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Y es así como nos ha llegado hasta hoy en día su nombre y su gran conocimiento, que es la doctrina hermética. Ese será nuestro tema de hoy. Y aquí me acompaña hoy en este elenco de Gnosis, Conócete a ti mismo, el señor Kelvin de Jesús Tisla. Muy buenos días, amables televidentes. Como siempre, para nosotros es un placer estar nuevamente aquí, llevando este conocimiento de paz, de amor y sobre todo de redención espiritual. Siempre con ese ánimo de que las personas puedan ser capaces de verse a sí mismos y reconocer sus propios errores y sobre todo hacer ese cambio consciente que tanto falta nos hace para que dejemos de sufrir. Y también nos acompaña el señor Ricky Guzmán. Muy buenos días, damas y caballeros. Para mí es un honor estar aquí con ustedes en este domingo. Y quien les habla, Aracelis Duarte, misionera gnóstica internacional. Pues bien, vamos a iniciar nuestro bello programa con una frase muy importante, que es frase del gran Hermes Trismegisto. Si es tan amable. Frase del día. Notable frase de Hermes Trismegisto, 3 veces grande, una gran frase para uno de los mejores libros, que es el Kybalión. Donde quiera que estén las huellas del maestro, escuchado bien esa frase, allí los oídos del que está pronto para recibir sus enseñanzas se abren. Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. Esta es una frase muy hermosa que debemos de tomarla para sí mismo, para entonces nosotros poder hacer la gran obra y practicar el gran conocimiento que nos ha dejado ese gran iniciado. Ese gran iniciado que fue el iniciador en aquel entonces del gran conocimiento, porque no tenemos exactamente las cronologías exactas, porque siempre se preocupan más por su enseñanza, por el contenido de su enseñanza, que por la cronología. Sí, vamos a iniciar aquí. Ahí, como dijimos en el otro programa, que cuando la sabiduría, o sea, la obra es más importante realmente que la persona en sí, realmente. Exactamente. Y que realmente que los acontecimientos no son el lugar, pues, y el tiempo no son tan importantes tanto como el conocimiento. El conocimiento de salvación que da ese iniciado. Exactamente. También la frase del día es muy importante también, que se puede interpretar de que cuando el discípulo está preparado, llega el maestro. Porque muchas personas no están realmente preparadas para recibir un conocimiento, por eso es que no le llega.
Por eso mismo es que nosotros decimos, conócete a ti mismo, porque si comienzas a autoobservarte, a mirarte a sí mismo, a darse cuenta que tenemos una segunda naturaleza dentro de nosotros, entonces nos damos cuenta qué es lo que dijo el Buda. La aniquilación budista es esa, que debemos aniquilar ese deseo, que los 5 sentidos nos llama y entonces nos hace cometer muchos errores. Ese es el conocimiento que nosotros queremos que a usted, amable televidente, le llegue. Conocerse a sí mismo, mirar sus pensamientos, recto pensar, recto sentir, recto actuar. Ese es nuestro lema. Entonces vamos a iniciar ya de lleno con este gran conocimiento que nos ha dejado Hermes Trismegisto. Bien. Hemos de decir que la raza negra sucedió a la raza roja austral en dominación del mundo y hizo del Alto Egipto su principal santuario. Hermes Trismegisto fue el hombre que inició esta gran civilización, que ha sido la madre realmente de todos los iniciados a través de la historia. Hemos de decir también que la palabra Hermes no solamente significa una persona en sí, sino que también es como un título, porque se puede interpretar como se interpreta Manú, o como decir Buda, ¿verdad? Que no solamente es una persona, sino también un título. Hemos de decir... Allí tenemos una imagen, Hermes con todos sus poderes que lo divinizan. Allí Hermes tiene en su mano derecha el caduceo de Mercurio, que esto significa que ese iniciado, ese gran iniciado, maneja sus energías sexuales. Recuerden que la serpiente... Que fue un alquimista realmente. Sí, un alquimista. Porque eso es lo que la gente generalmente no valora, no traduce. Realmente Hermes era el mensajero de los dioses. Entonces, ese dragón es el ego que él destruyó, que él venció. Lo tiene vencido allí. Exactamente. Entonces allí podemos ver que la serpiente es el símbolo de nuestras energías sexuales y quiere decir que ese gran iniciado domina esas energías. Allí tenemos el toro también, o el perro, que es el guía que nos lleva hacia el camino de los mundos infiernos, ¿verdad? Que tenemos que, de ahí de esos mundos infiernos, de nuestros propios mundos infiernos, tenemos que sacar a Pista y Sofía, o la sabiduría, que se encuentra oculta allí, atrapada por todo ese grupo de defectos que nosotros llevamos dentro. Y esta imagen solamente la puede interpretar un iniciado. Un iniciado solamente, porque una persona común solamente ve una imagen ahí, con unos cuantos dibujos, pero nada más. Pero quien hizo la imagen sabía exactamente lo que estaba haciendo. También a Hermes se le adjudica mira allí está la obra completa realmente de Hermes. Recuerden que Hermes, en griego, Hermes era hermenéutico, por el arte de interpretar, el arte que tenía de interpretar los significados ocultos. Y en griego, un hallazgo afortunado era Hermanios, preside sobre la habilidad en el uso de la palabra y la elocuencia. Hermes tenía esa habilidad, era un orador realmente, y al ser el mensajero de los dioses, pues también era el mensajero es como te dijo, era legislador, rey, legislador y sacerdote. O sea, hay que aclarar un poco esta parte. Realmente en la antigüedad, los sacerdotes eran realmente los que dictaban leyes, y la dictaban realmente con el fin de que fueran equivalentes, fueran iguales, o vamos a decir equivalentes a las leyes universales de Dios. Hoy en día, desgraciadamente, vemos como los hombres toman leyes que no tienen absolutamente nada que ver con las leyes divinas. Entonces rechazan lo que es el conocimiento universal para imponer leyes que solamente le conviene a los hombres en su parte egoica, ególatra, lamentablemente. Sí, Hermes era un talismán que dicen que resuena un sonido mágico que lo evoca él mismo. Entonces es allí lo que era el prestigio de él. Exactamente. Por eso era conocido como el Grande. Míralo allí, sí. Allí está con todos sus poderes que le divinizan. Pero vamos a entrar en lleno en lo que es realmente en cómo un iniciado o un estudiante que aspiraba realmente a ser conocedor de esos conocimientos. Entonces, en aquel entonces, antes de 2000 años antes del Cristo,
Egipto sufrió la triste realidad que sufre todos los países del mundo, que fue la invasión. Pero él resistió esa invasión por miles de años, porque aparentó realmente que había bajado sus armas, pero era mentira, porque Egipto tenía un alma preparada, que eran los sacerdotes que estaban preparados, que tenían depositado el conocimiento de hace de miles y miles de años, porque no se sabe exactamente cuándo, pero hace más de 40,000 años que existe este gran conocimiento, que en aquel entonces Hermes era el restaurador de ese conocimiento. No fue el que lo trajo por primera vez, fue el que inició allí, el que dio el conocimiento del gran arcano, el que dio el conocimiento de la gran alquimia. Por eso el cetro que él tiene, por eso el caduceo de Mercurio, porque él es el signo de sabiduría y le enseñó entonces cómo las personas debemos dominar nuestra propia naturaleza. Entonces el iniciado primero era interrogado sobre su familia, sobre la ciudad donde nació y también sobre qué templo fue que lo instruyó en los conocimientos sagrados. Y en ese pequeño interrogatorio, entonces el sacerdote, que era el que le interrogaba, entonces él decidía si hallaba verdad en ese aspirante a iniciado. Entonces, si hallaba verdad, le decía y le pedía y le rogaba que le siguiera. Pero si hallaba mentira y no lo hallaba digno de los conocimientos, entonces con una mirada le enseñaba la puerta de salida. Entonces, allí entraba luego, ya el que sí entraba y adquiría todos sus conocimientos y pasaba por las 4 pruebas. Luego que ya es iniciado, pasaba por las 4 pruebas, pero en especial una que es la tentación de la mujer, porque esa tentación de la mujer está en la cosmogonía de todos los tiempos. Entonces, si ese hombre, si ese iniciado, si ese aspirante pasaba la prueba de la tentación, entonces avanzaba un grado más, pero de lo contrario, entonces quedaba esclavizado en el templo. Si fracasaban en esa prueba de la jurando, tentación, con el compromiso, la prueba de Isis. Sí, la prueba de Isis, con el compromiso del juramento absoluto, o sea, silencio absoluto y pena de muerte en caso de que entonces él saliera a decir todo lo que había encontrado, toda la grande sabiduría, ¿cómo digo? Sí, aquel que divulgara. Entonces continúe en esa. Entonces luego de eso, entonces sí pasamos a lo que es ya es iniciado, luego ya preparado, ya de que sí lo hallaron digno, entonces le entregaban lo que era en verdad la visión de Hermes. La visión de Hermes. Bueno, realmente... Pasaba por los 7 grados, claro realmente está. Después de ese... Tiene que durar 7 años como aprendiz en la escuela. Exactamente. Después de que haya sido aprobado, ese solamente era el comienzo realmente. Porque ahí entonces el iniciado tenía que guardar silencio total y hacer en el templo lo que hacer, vamos a decir, de limpiar, de organizar, barrer. Pero al mismo tiempo era instruido continuamente, paso a paso. Y era una prueba muy difícil porque muchos se decepcionaban, muchos discutían, muchos pensaban que habían sido engañados, otros querían irse, pero realmente solamente después que se ha iniciado a través de mucho silencio, de mucha tranquilidad, de mucha reflexión, de estudio y de algunas palabritas que le dejaban decir vamos a decir, los sacerdotes o el mismo pontífice, para que se guiara en ese camino, ¿verdad? Se guiara y pudiera llegar a un día ser, vamos a decir, una persona admitido ya completamente en el templo como parte del sacerdocio, pero para llegar ahí era un sacrificio muy grande, realmente. Entonces, al final, después ya de todo esto, cuando pasan tantas cosas que no se pueden casi ni describir aquí en este programa, a lo último ya cuando el iniciado tenía sus propias vivencias de él y haya encarnado él mismo el conocimiento, era que se le daba ahí ya al final
la visión de Hermes. Y recordándole a ustedes que Pitágoras y Platón duraron casi 20 años en Egipto antes de salir a predicar. Claro, aquí nos podemos dar cuenta que los iniciados, o sea, aquellos predicadores verdaderos, vamos a decirlo así, porque hay predicadores falsos. Entonces, aquellos predicadores que realmente tienen el verdadero conocimiento, que tienen el conocimiento primitivo, que es el de Dios, la sabiduría, el don de, la sabiduría de Dios. Entonces, primero, antes se preparan. Jesús el Cristo, el más grande que ha pasado por la tierra, se preparó primero antes de salir al público a darle el conocimiento. Y duró muchos años en Egipto también. No, de Egipto fue que bebieron todos los iniciados. Todos los iniciados beben de ese conocimiento. Incluso nosotros los conocimiento. gnósticos también tenemos conocimientos del conocimiento No, de este conocimiento que hoy damos que damos, la misma gnosis, es de egipcio. es de egipcio, realmente. Entonces vamos a pasar allí en ese momento que Hermes realmente, bueno, que se llamaba Ptolemy en aquel entonces, Hermes realmente aprueba ese iniciado, vamos a decirlo así, aprueba, ya es aprobado. Entonces le enseñan esa visión. ¿Y cuál era la visión realmente de Hermes? Hermes un día se quedó dormido y le susurraban en su oído el nombre, Hermes. Hermes en su experiencia astral, porque cuando uno vamos a aclarar esto, cuando nosotros nos vamos a dormir, salimos en cuerpo astral, y eso era lo que hacía Hermes. Después de que ya era iniciado, entonces, ¿en qué dividían su tiempo? Meditaciones y estudios, porque iban pasando, primero pasaban las pruebas, luego pasaban a estudiar lo que eran los grandes símbolos, los jeroglíficos, y entonces ya cuando era aceptado, dividía su tiempo entre meditaciones y estudio. Y en una de sus meditaciones, él le susurran en el oído, Hermes, Hermes. Entonces, ¿quién eres? Soy Osiris, el revelador de todo. ¿Qué deseas? Puedo complacerte en lo que quieras. Oh, yo quiero conocer de dónde vienen las almas y hacia dónde van. Señor Ricky. ¿Y quién es Dios también? ¿Y quién es Dios? ¿Qué pasó allí, Ricky? Bueno, en este momento, cuando Hermes tiene esta visión, de inmediato se le es concebido su deseo y se adentra en las profundidades de la Tierra y de todo el planeta, y de inmediato sube hacia lo alto y ve cómo los rayos del Dios único penetra desde las alturas hasta las profundidades para hacer esa gran obra, llevarle esa luz a cada individuo, a cada ser que se encuentra en este planeta. Aquí Hermes ve cómo funciona, cómo se realiza la estructura divina y cómo los cielos y la tierra están conectados entre sí para llevar esa energía y esa luz divina a cada persona. Pero luego de ahí, Hermes pide, como él pidió ver el proceso de dónde vienen las almas y cómo entran esas almas a nuestro sistema y cómo evolucionan y cómo dan ese proceso evolutivo para ir avanzando y tomando conciencia de este mundo físico tridimensional y además dimensiones. Aquí ve Hermes cómo desde la Vía Láctea caen como una lluvia de semillas, de pequeñas lucecitas que caen en todos los planetas. En principio caen en el planeta Saturno, caen también en el planeta Júpiter y en todos los demás planetas, en el sistema completo. Y aquí estas chispas van tomando conciencia de la materia, de la evolución y de sus formas. Y aquí puede ver cómo se da el proceso evolutivo de las almas y cómo van tomando mayor conciencia y van tomando mayor sublimidad. Pero ve Hermes un detalle muy peculiar que Osiris se lo revela, que las pequeñas chispas que van evolucionando, a veces, muchas de ellas, se van adentrando más y más en la materia y van olvidando sus principios divinos, angelicales, sus principios anímicos y espirituales, podría decir así, y van alejándose poco a poco de ese origen, de ese principio y ese fin de la que ellos vinieron.
cabe destacar que somos nosotros, estamos hablando de nosotros, de todos los seres, de todas las chispas divinas, de todas las plantas, de todos los animales, los peces, los minerales, los 4 reinos. Aquí ve Hermes claro cómo evoluciona y cómo se desarrollan estas chispas, pero también ve que estas chispas llegan a ser grandes estrellas, grandes soles, y llegan a ser una inmensidad de luz que ilumina a las demás. Pero también ve a otras que se van cada vez envolviendo y enredando y perdiendo esos principios. Aquí da una imagen clara de cómo las personas, poniendo un ejemplo en la parte ya física de nosotros mismos, cómo nosotros con nuestra costumbre y nuestras degeneraciones vamos perdiéndonos, vamos alejándonos del camino y de los principios divinos y nos vamos adentrando en esos mundos infiernos que cada uno de nosotros carga dentro de sí mismo. Vemos el alcohólico, que lo que ve es romo, no ve más nada, el drogadicto, que lo que ve droga, el asesino, que lo que ve matar, y se van perdiendo esos principios y esos anhelos de sabiduría, de divinidad. Y continúa, la rueda continúa, y esas almas se van perdiendo más y más, más y más, y cada vez que vuelven se van adentrando mucho más hacia los mundos infiernos de ellos mismos. Y ese fuego le quema y lo va desvaneciendo. Pero ¿qué sucede? Hermes aquí pregunta al gran Osiris que si estas almas, si las almas pueden morir. Entonces Osiris le responde que sí, pero de una forma muy peculiar. Aquí Hermes queda totalmente perplejo en esa respuesta que le dio Osiris, porque él pensaba que tenía inmortalidad, y sí tiene inmortalidad, pero cuando uno se adentra en esos mundos infiernos, en esas bajas pasiones, y va apoyando cada vez más lo malo, lo negativo, lo que no nos lleva a ningún camino, sí tiene una muerte. Hacia los mundos infiernos directos va esa alma y comienza a descomponerse de nivel en niveles hasta que se deshaga totalmente. Y ese átomo pasa de nuevo a su origen, pero ya no tiene ningún principio ni anímico ni espiritual en ninguna forma. Así podemos ver cómo... Una corrección ahí, sí tiene principios anímicos y espirituales, lo que no tiene iniciación. Exacto. Lo que no tiene es comprensión absoluta. Ya no puede ser por ejemplo, un logos, no puede ser un iniciado, un maestro que puede andar en todos los niveles. Simplemente vuelve al absoluto sin ningún tipo de índice, pero tiene su principio espiritual. Allí decía Hermes que a medida de que iba tomando envolturas en cuerpos más groseros. ¿Qué significa eso en cuerpos de envolturas más groseras? Eso significa no es el cuerpo físico, sino que cuando las personas no hacen el trabajo que la ley, pues no cumplen con la ley del gran Dios, entonces esas personas involucionan. ¿Cómo involucionan? Cuando entonces ya se le ha culminado las 108 existencias, entonces comienzan a involucionar en cuerpo de animal, entran al reino animal y luego entonces que pagan todo el mal que ha hecho según el grado en esa dimensión, entonces pasan a lo que es al vegetal. Entonces van involucionando y luego del vegetal pasan al mineral y luego definitivamente a los mundos infiernos ya donde se calcina todos los pecados. ¿Por qué entonces le dicen Osiris, le dice su padre que está en secreto, le dice que el alma sí puede morir? Porque realmente el alma ya después de que no hizo el trabajo, entonces se le terminaron las 3000 vueltas ya. Entonces su alma se ha disgregado en materia grosera realmente, en todo lo que es, en todo su esplendor de bajeza. Entonces esas almas no le queda otro remedio que pagar con el sufrimiento y termina su sufrimiento cuando ya realmente ha eliminado, vamos a decir, ella misma, porque somos nosotros mismos, hemos eliminado todo tipo de conciencia de lo que es la verdad, de lo que es Dios. Aquí en este mundo físico, hoy en día, realmente la gente ve las cosas de Dios como un sueño nada más. Las personas no creen en Dios, las personas son falsas, hipócritas, nosotros somos falsos. Vamos a incluirme, aunque creo muchísimo en Dios, pero vamos a incluir nosotros los seres humanos,
creemos, somos muy hipócritas, muy falsos, porque decimos, creemos en ese Salvador, creemos en Dios, pero sin embargo estamos haciendo lo mal hecho. Sin embargo, ustedes ven, si realmente creyéramos en Dios, no existieran tantas falsas religiones, tantos falsos sacerdotes, que sabiendo la verdad y conociéndola, porque casi la mayoría de los altos iniciados, no altos iniciados, de los sacerdotes que hoy en día, por ejemplo, voy a poner un ejemplo grandísimo, que es el Papa. El Papa de nuestro mundo de hoy tiene estos conocimientos. La Iglesia Romana tiene estos conocimientos. Y si ellos quisieran hacer un bien por el mundo, entonces los judíos también. O sea, este conocimiento no solamente los gnósticos lo tenemos, que nosotros los gnósticos somos los que tenemos fuerza de voluntad para hacerlo público, porque el venerable maestro Samael Aún Weor fue el único que lo hizo público, pero aquellos grandes pontífices de la Iglesia Romana no quieren dar a conocer. ¿Saben por qué? Porque saben que si las personas conocen el verdadero conocimiento de la alquimia, del conocimiento de sí mismo, que así era como se educaba antes la persona, no se desligaba nada, estaba el triple conocimiento del alma, la materia y el espíritu. Pero hoy en día, no, las demás iglesias no las incluyo mucho porque, pero todas son iguales, pero que esas iglesias son nuevas. Estoy hablando de las iglesias más antiguas que hay. Entonces, en aquel entonces, a la persona se le educaba realmente, era para que adquiriera su propia alma por sí mismo y no estaba desligado nada. Hoy en día, no, hoy en día buscamos felicidad sin ciencia y buscamos la ciencia sin la sabiduría. Nuestros médicos de hoy en día no quieren saber nada del espíritu, no quieren saber nada de Dios, que es nuestro Padre que está en secreto. Entonces, antiguamente no ocurría eso, la religión y la ciencia estaban unidas. Vamos a pasar a nuestra parte social. Allí tenemos, ¿qué nos ha dejado realmente Egipto? Esa gran pirámide, que es la más antigua de las 7 maravillas del mundo y la única que aún perdura, además de ser la mayor de las pirámides de Egipto, fue ordenada y construida por el faraón. La fecha estimada de terminación de la construcción de la Gran Pirámide es alrededor de 2570 años antes de Cristo. Allí podemos ver el interior de nuestra pirámide, pero también nos ha dejado esa esfinge, que allí la tenemos, que es muy importante, es la gran esfinge de Giza. Es una monumental estructura que se encuentra en la ribera occidental del río Nilo y la ciudad de Giza, unos 20 kilómetros al suroeste del centro de Cairo. Durante más de 5.000 años Egipto fue la fortaleza de los más puros y elevadas doctrinas, cuyo conjunto constituyen, escuchado bien, la ciencia de los principios. Bajo la idolatría aparente de su politeísmo exterior, Egipto conservó el viejo fondo de su teología y sus organizaciones sacerdotales. Resistió a los siglos como la Gran Pirámide de Giza, que se ha convertido en su símbolo principal, en su marca distintiva. La esculpió el más antiguo sacerdocio, imagen de la naturaleza, calmosa, temible, en su misterio. ¿Por qué en su misterio? Allí tenemos esa esfinge. Una cabeza de hombre surge de un cuerpo de toro, con sus garras de león que pliegan sus flancos y alas de águila. O sea, esa imagen es muy importante y es lo que a nosotros hoy en día, el conocimiento que tenemos hoy en día, que debemos practicarlo, porque allí tenemos esos 4 elementos. Bien, hemos de decir que cada animal que conforma la esfinge representa un elemento realmente que está dentro de cada ser humano y que cada ser humano tiene que pasar realmente por la prueba de cada elemento. Entonces,
Si observamos esa pirámide, no solamente esa esfinge, no solamente es un monumento que se hizo así porque sí, sino que tiene una alegoría que nos deja un mensaje. Recordemos que en el pasado los iniciados dejaban el conocimiento, era en jeroglífico, en imágenes, y tallado en piedra y en paredes. Y que después de precisamente que Hermes fue que vino, fue que él realmente reformó todo eso y lo llevó a bibliotecas, o sea, lo llevó a escritos y lo amplió enormemente. Entonces, ahí fue que Hermes fue el que realmente inició dándole un orden ya más puro a ese conocimiento, más expresivo. Entonces, la esfinge alegoriza todo ese trabajo iniciático que el hombre tiene que realizar en sí Pero mismo. también tenemos que tener en cuenta que aquí y ahora, ese toro, ¿qué significa ese toro? ¿Qué elemento realmente representa el toro? Bueno, el toro representa realmente la tierra. ¿Y qué representa? Y- Entonces, ¿dónde están esos agregados psicológicos que tenemos que nosotros entonces eliminar? Eliminar. Bueno, Porque también tenemos el águila, sí. que son esos pensamientos Sí, negativos. representa el aire, que son los pensamientos que la persona tiene. Entonces, eso es lo que tenemos, o sea, des en cuenta que ahí en esos 4 elementos está lo que es el conocimiento que hoy en día debemos hacer cada persona. Quiero hacer una observación, Ok. que la esfinge, de acuerdo a la pintura griega, la cabeza del hombre no es el hombre que va, sino la cabeza de una mujer, símbolo del agua, que surge del toro, porque el toro simboliza simboliza la tierra, que es firme, pero la mujer lo que es la mujer, la luna y la serpiente, es símbolo del agua universal. Qué bueno que se aclare ese concepto ahí. Exactamente. Así es como vemos que de la tierra del cuerpo físico surge el agua, o sea, tenemos que transmutar nuestras energías sexuales. Eso es, realmente comprender todo esto, hay que realmente conocer lo que viene siendo el trabajo interno de lo que viene siendo la alquimia en un ser humano. Pero Es un trabajo claro, alquímico. realmente el trabajo de todos, de cada ser humano, Todo se concentra ahí, aunque no se vea, pero todo apunta Sí. a esa parte. el trabajo del ser humano, de cualquier ser humano, está en esa esfinge. O sea, si nosotros sabemos controlar nuestros pensamientos, si nosotros sabemos manejar este cuerpo físico, si nosotros tenemos educación sexual y sabemos entonces manejar nuestras energías sexuales, porque hoy en día escuché por allí una vez que dice, Fuego entonces ahí. La de fuego. ¿Cuál es la prueba de fuego? Bueno, la prueba de fuego son esas vamos a decir, esas iras que le dan a la persona. Que Los es un pensamientos fuego del águila. La prueba de fuego tiene que ver con la actitud psicológica de no dejar que la violencia, la ira, el odio penetre en tu mente y en tu corazón. y en tu sangre. Y en tu sangre. Se supone, la ira es un elemento, es una energía invertida negativamente en la sangre de todos los seres humanos. Observe que la persona humana, todas tienen ira, porque nacen con ella, vienen de vidas anteriores, que lo creó esa esencia, se dejó llevar por los impulsos negativos, por las emociones negativas. Hay un detallito ahí que sabemos que para los amables televidentes es un poco, vamos a decir, a veces hasta chocante, ¿verdad? Porque muchos vamos a decir, amables televidentes, no tienen la educación de lo que viene siendo la transmigración de las almas, que nosotros venimos adquiriendo cuerpo físico de vida en vida, que esta vida es la continuación de otra. Y no tienen esa educación realmente. Aquí hablamos de lo que viene siendo la vida pasada de las personas. Entonces, es por eso, por ejemplo, si observamos un niño, ¿verdad? Ustedes se entienden que un niño es inocente, que no ha hecho nada, que no tiene culpa. Bueno, es inocente, es un niño, todavía no ha hecho ningún mal. Pero si ustedes creen en un Dios justo, bondadoso, verdadero, ¿por qué hay niños que no han hecho nada, por cierto? Según la filosofía que le enseñan ciertas formas religiosas, nacen deformes o nacen enfermos, con falla del corazón. O sea, nacen con un castigo que se le aplica a una supuesta alma que es nueva, que no tiene ningún pecado, ¿verdad? ¿Cómo es que hay unos que nacen fuertes y nacen, vamos, saludables y otros no? ¿Por qué hay tanta diferencia? Es por el karma, porque ese niño que nació
viene de vidas pasadas Bueno, que ha hecho mucho mal. Realmente no vamos a echarle la culpa al karma, es sus propias concupiscencias, su propia creación. Sí, pues karma de que acción y consecuencias. Por sus malas acciones, hoy tiene esas consecuencias Correcto. nefastas. Tenemos que agregar en eso, señor Dísela, que la esencia, el alma, deviene de vidas anteriores con ese karma que ella misma creó. Entonces, Exactamente. deviene con un cuerpo físico totalmente deformado. En el caso, por ejemplo, la gente que viene totalmente sin visión, son ciegas de nacimiento. Esas personas fueron crueles, por muy crueles, en su penúltima existencia y no pueden ver la luz del día. Y los que nacen paralíticos fueron atracadores, asesinos. Eso que usted lo ve en la Escuchaba calle, Sí. atracador y asesino. Y también Los el mismo efectos. problema grave de lo que es el homosexualismo, que hay muchas personas que nacen ¿verdad? Con el cuerpo de hombre y sienten como mujer, y mujeres que sienten como hombre. Pero ¿por qué pasa esto? Porque eso tiene una psicología interna. Es porque han sido personas que en su vida pasada han hecho orgías. En sus últimas 3 existencias han venido siendo personas que han malgastado su energía, han sido adúlteros, fornicarios y redentos. Y al final ya cuando le queda prácticamente la última, por no decir la última, para no dar un dato exacto, ¿verdad? Pero ya en su última existencia lo mandan así. O sea que eso, O sea, eso es un karma también. aquí debemos tener en cuenta lo que son aquellas personas que les gusta practicar mucho las orgías, aquellas personas, aquellos hombres y mujeres que les gusta tener relaciones sexuales con 3 y 4 mujeres o 3 y 4 hombres. Y esas personas están trabajando para que el día de mañana, si les queda retorno, están trabajando para que nazcan homosexuales o lesbianas. O sea, nosotros mismos somos los que vamos a decir, creamos nuestro propio destino. Entonces, ¿qué sucede? Escuché por allí una vez a la Z diciendo que es urgente la educación sexual. Pero amigo, amiga, si no tenemos los adultos educación sexual, ¿qué usted puede esperar para esta nueva generación? Esta nueva generación que lo que usted escucha, las conversaciones que usted escucha entre niñas, jovencitos, es sexo oral, sexo anal y sexo. Yo le digo, y ahora mi hija, le pregunté a una niña, ¿y qué viene ahora? Dice, yo no sé, pero está muy de moda los animales. Yo le dije, ¿cómo? O sea que estamos viendo que nuestra juventud está sumamente degenerada y los padres se hacen los... Sí, pero tenemos que tener en cuenta que los programas que hay a través de la radio, la televisión, entre comillas, por supuestos profesionales que son muy modernos, hay que ver que ese tipo de personas tienen la mayor parte de culpa porque ellos venden algo a una muchedumbre totalmente ignorante, oye bien. Entonces, la educación que tenemos actualmente, sexualmente hablando, es totalmente tergiversada, desviada de los principios y de los valores humanos. Entonces, por ende, nuestras leyes actualmente que están en nuestros países son una desgracia para los seres humanos. Entonces nadie, a través de la iglesia, de las iglesias que existen, son también cómplices de eso, porque no dicen nada, callan, porque ellos tienen intereses también respecto a eso, porque las iglesias están llenas de homosexuales Ay, y de ay. lesbianas. Entonces es un problema grave. Entonces la sociedad no quiere ver eso, pero ya no nos salimos del tema en cuestión. Sí, vamos a continuar con nuestro segmento político, si es tan amable, señor director. Sí, muy Sí. importante porque esa es la base de todo el Y hay conocimiento. otra parte que no la comentamos, que es la parte psicológica. Podemos Pero, ver un niño es que de que- 3 años ya tiene ira. ¿Y de dónde sacó la ira? Vino con ella. Exactamente. Eso es Ok, así. pasemos a otro segmento político, señor director. La posesión del conocimiento, si no va acompañada por una manifestación y expresión en la práctica y en la obra, es lo mismo que el enterrar metales preciosos. Dice el discurso sagrado de Hermes, gloria a todas las cosas es el Dios, y su ser divino y su naturaleza divina. Escuchado bien porque esto es muy importante. Principio de todos los entes es el Dios, y de ellos es inteligencia, naturaleza y materia, sabiduría que muestra lo que todas las cosas y cada una, principio y cada una son, principio es lo divino, es la naturaleza, energía, necesidad, fin y renovación.
Bien, aquí podemos tener un ejemplo claro de cómo ese ser divino, esa gran divinidad, se, desdobla en distintas facetas, como la sabiduría, como la alegría, como el amor, para componer esa estructura, esa forma divina que llevamos dentro, que nosotros percibimos en cada momento como el conocimiento de la verdad, como el conocimiento de la sabiduría, y en sus diversas formas. Aquí nos da este discurso sagrado de Hermes una imagen de cómo está compuesto el ser humano y cuáles son sus finalidades en sí. O sea, tiene una finalidad definida ya, que es la divina, pero aquí de nuevo cae el problema del ego y la faceta de que nosotros con nuestros propios actos degeneramos y dañamos esos principios que nos están depositados dentro de nosotros mismos y que debemos robustecer y darle un poquito de aliento para que florezcan dentro de nosotros. Pero aparte de esto, cabe destacar que en vez de promulgar el bien y esos valores que menciona ahí, que esos principios, lo que estamos es dañándolos, degenerándonos más en todos los principios. Yo no creo que diría que los estamos dañando. Lo que realmente está haciendo nuestra sociedad en general es quitando los verdaderos principios de Dios, las verdaderas leyes de Dios, y entonces estamos vamos a decir, estamos inculcándole a cada ser humano las leyes del hombre que son bárbaras, porque si usted estudia la Constitución, es divina. O sea, uno dice, Dios mío, yo he estudiado la Constitución Dominicana y yo me quedo asombrada, y digo, qué linda es esta Constitución, ¿cómo es que no se cumple? Porque no lo cumplen, aún hechas esas leyes por hombres, no hay hombre que tenga la fuerza de voluntad para cumplirlas. Vámonos al segmento bíblico, si es tan amable. Está mudo el segmento. Allí tenemos a Juan, capítulo 8, versículos 23, 24. Y él les dijo, o sea, Jesús el Cristo les dijo, vosotros sois de abajo, escuchad bien, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Hay dos claves principales de la ciencia gnóstica, que es lo exterior, es lo interior de las cosas. Lo pequeño es como lo grande en la economía divina. Escuchado bien. 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Allí está, ahí, en esa frase está el conocimiento de Hermes. Si no creéis que yo soy el Cristo, moriréis en vuestros pecados. Los hombres, recordemos que los hombres son dioses mortales y los dioses son hombres inmortales. Vamos a pasar al próximo versículo. Aquí tenemos a Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Escuchado bien, ¿por qué fue hecho carne? Porque el Cristo lo encarnó, Jesús encarnó el Cristo y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aquí es preciso medir la verdad según la inteligencia, velar a los débiles, a quienes volvería locos si se le revela esta enseñanza. Debemos ocultar, por ejemplo, a los malvados, que solo pueden obtener fragmentos que convertirían en armas de destrucción. Y dijo Hermes, entonces le dijo al iniciado, encierra en tu corazón y que ella hable por tu obra. El conocimiento es tu fuerza, la fe tu espada y el silencio tu armadura invulnerable. Entonces allí tenemos a Santiago también. Y dice Santiago, pero alguno diría, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees
que Dios es uno. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Allí tienen todo el conocimiento. Pero señores. es bueno aclarar un concepto sobre por qué el Cristo es el unigénico Hijo de Dios. Entonces, vamos a aclarar ese concepto para los neocristianos de diferentes religiones del planeta Tierra. El Cristo es el único Hijo de Dios, porque es la primera emanación de Él, porque es el amor, porque el Cristo no es un hombre, es una fuerza divina que se expresa en todo hombre debidamente preparado. No estamos hablando de Jesús, sino estamos hablando del Cristo, el que encarnó en Jesús de Nazaret. Jesús fue un hombre como cualquiera de nosotros, pero Él encarnó al Cristo, al Cristo cósmico, al único Hijo de Dios, para que sepamos eso, que es el amor. Por eso fue que en el versículo bíblico dice que el verbo, o sea, el Cristo, se hizo carne, o sea, que se encarnó en Jesús. Exactamente. Ahí lo está explicando la Biblia. Lo que sucede Pero es que también muchas él veces dijo- hay personas que no... No, la quieren. interpretación que le dan ellos los no neocristianos quieren. no es que ellos correcto. no quieren, es que El ellos, Cristo no es un hombre. es que ellos no es que no entienden, es que no quieren, no les conviene, No les eso conviene. es todo. Entonces, por allí en las Sagradas Escrituras está el conocimiento, está la obra que cada ser humano debe de hacer, pero los afanes de este mundo nos tienen tan absortos a la parte divina que nosotros entonces estamos ahí. Vamos a pasar al segmento de salud, que les traemos un ejercicio muy importante. No, ya pase al segmento de salud si es tan amable. Entonces, allí tenemos las posturas de pared con piernas en alto. Escuchaba bien que este ejercicio le conviene a cualquier ser humano que trabaje demasiado, que sufra de vértigo, a todas las personas que tengan cualquier enfermedad. Este ejercicio en la noche, antes de acostarse, puede ser 2 horas después de cenar. Entonces podemos hacer este ejercicio. Vamos a pasar la imagen donde están los pasos. Allí tenemos el primer paso, que es la primera que está de este lado. Siéntese de lado junto a la pared, con la pared a la izquierda. Recuéstese sobre el lado derecho de espalda a la pared y los glúteos tocándola. Esa es la segunda. Vamos con la tercera. Con los brazos levante las piernas hacia la pared al mismo tiempo que gira a la izquierda con la espalda. Y la última, ya que está la perfecta, permita que los brazos se relajen hacia abajo en uno de los costados del cuerpo. Las palmas de las manos pueden mirar hacia abajo. Aquí tienen este ejercicio, amables televidentes, que cualquiera, mira, doy, como dicen, fe y testimonio de que este ejercicio es un ejercicio que cura y que ayuda. Por ejemplo, hay personas que tienen que darse terapia todos los días por X problemas de la espalda, dolores de espalda, dolores, hasta el vértigo, que es difícil de curar, porque el vértigo, dicen nuestra medicina, que no se cura. Pero sí, con este ejercicio usted puede mejorar muchísimo. Y los dolores de espalda también. Aquellas personas que, por ejemplo, trabajan todo un día y llegan a su casa estresados, entonces saque un momento de su vida y pruébalo por sí mismo. Dese cuenta que ese ejercicio lo va a dejar como si usted estuviera meditando, orando allí. Aprovecha, como no tenemos tiempo,
pues aprovecha ese instante de meditación, de oración, y pídele al Logos, a Dios, como usted le llame, pídele que le sane ese órgano, que le dé oxígeno a ese cerebro, porque ese ejercicio también da oxígeno a cualquiera de nuestros órganos que se encuentre afectado. Bueno, yo creo que, no sé si hay algún otro comentario. Bueno, vamos a decir que los tibetanos le llaman a este ejercicio de viparita. Viparita Nanda. Sí, Karani Mudra también le dicen. Vamos a decir, en una pequeña azotación, en este ejercicio es la única posición en la que la columna queda en descanso. O sea, cuando usted está sentado, la columna está haciendo su trabajo. Cuando está caminando, también. Cuando está parado, también. Ahora, este ejercicio es el único que hace que la columna descanse, ya que está completamente afincada, ¿verdad?, en el suelo. Y que no le damos descanso. Sí, y no le damos descanso ni siquiera durmiendo. Entonces, ahora bien, cuando el cuerpo tiene muchas toxinas, que por cierto, todos estamos en ese problemita, es el único punto donde el cuerpo empieza a desintoxicarse. Por eso las personas al principio van a sentir que los pies se le aduermen. Y nosotros, como experiencia que lo hemos usado, ese ejercicio, les recomendamos que si le pasa esto, amable televidente, lo haga por 5 minutos al principio, ¿verdad? El primer día. El otro día, súmele un poquito más de tiempo. Y cuando ya usted tenga un tiempo haciéndolo, ya usted podrá durar más o menos 1 hora o 2, que es lo recomendable. Y verá el resultado. Y verá el resultado. La salud llega porque sí. Aquí tenemos Primero la dama. Aquí tenemos a nuestro director. Felicidades por su programa, señora Araceli Duarte, Kevin de Jesús Isla y Ricky Adolfo Guzmán. Y conductor de este programa, No se conócete a ti mismo, señor Buenos días, Marcos Álvarez. Amigos televidentes, yo estoy siempre detrás de la cámara, ayudando aquí a los muchachos y lo que se pueda. Por este trabajo tan importante que este es un trabajo de educación de formación humana. Es decir, aquí nosotros los gnósticos no estamos informando, estamos llevando un mensaje de salvación, pero un mensaje científico y espiritual, con base sólida, incuestionable de paso. Así que le damos las gracias por, como dice la señora Celia, en cualquier parte del mundo, del lado de su televisor, donde ustedes lo puedan sintonizar, le damos gracias por hacernos llegar a su casa. Y mediten y reflexionen bien sobre este programa, que todos los domingos lo traemos aquí a Moca Visión, canal de la República Dominicana. Conocimiento Muchas irrecusable. gracias. Bien. Incuestionable. Que la paz del Cristo esté con